En este momento está al aire el programa que te dará un nuevo respiro. Escuchas Toma Aliento, el espacio donde tu perspectiva de salud emocional y mental será más claro. Hola, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto. Mi nombre es David Jiménez y en esta ocasión estamos en otra emisión de su programa Toma Aliento. En esta ocasión vamos a hablar de un tema muy interesante, muy cotidiano, muy necesario para nuestro día a día. Y no sé si alguna vez se han preguntado ¿cuál es la relación del dinero con el bienestar psicológico? Tenemos frases muy trilladas en nuestra cultura de que el dinero no da la felicidad, el dinero no es lo que tenemos que perseguir, etcétera. Pero bueno, finalmente la vida cotidiana pues nos indican a veces otras cuestiones. Y ante esa situación pues bueno, estamos aquí con unas invitadas que ya conocen nuestro auditorio, pero que les voy a pedir que se presenten, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy la doctora Andrómeda Valencia, integrante del Cuerpo Académico Salud Emocional del Instituto de Ciencias de la Salud. Hola, buen día. Soy la doctora Claudia González Fragoso, integrante del Cuerpo Académico Salud Emocional del Instituto de Ciencias de la Salud de la UACH. ¿Qué tal? Les saluda la doctora Norma Angélica Ortega Andrade, del Cuerpo Académico Salud Emocional y del Instituto de Ciencias de la Salud de la Universidad. Muy bien, muy bien. Y pues como comentaba al inicio del programa, pues vamos a ver cuál es la relación entre el dinero, todo lo que conlleva con la adquisición monetaria y todo esto lo que tenga que ver con el bienestar psicológico, las relaciones interpersonales. Me gustaría comenzar con la doctora Andrómeda, que nos dijeras, Andrómeda, que desde tu perspectiva, desde tu área de expertise como psicóloga, ¿el dinero garantiza la felicidad? ¿Tú qué opinas sobre este tema? Bueno, pues es una pregunta bien importante porque en muchas ocasiones nos imaginamos sin presiones económicas y pareciera que eso nos va a dar bienestar, que nos va a ayudar a sentirnos más tranquilos. Algo que no podemos dejar de lado, doctor David, es que cuando cubrimos nuestras necesidades básicas, que es gracias a tener ese recurso económico, pues tenemos menos pendientes. ¿De qué estamos hablando? Pues alimentación, vestido, el lugar donde podemos vivir y por supuesto eso es necesario para experimentar cierta tranquilidad. Pero algo que a veces confundimos es que llegamos a creer que entre más recursos económicos tengamos, va también a incrementarse el estado de bienestar o la felicidad que tenemos. Entonces le apostamos a tener más dinero, por ejemplo, trabajar más para ganar más, para tener más dinero, y luego no tenemos tiempo para disfrutar de ese recurso que hemos adquirido o dejamos de lado las relaciones interpersonales. Entonces, aunque parece como una especie de paradoja, ¿no? Necesito el dinero para ser feliz, la realidad es que las investigaciones demuestran que las personas que tienen más recursos económicos no necesariamente se perciben más felices o no necesariamente experimentan mayor bienestar en términos generales. Entonces, la pregunta del millón es, ¿necesito el dinero para ser feliz? Bueno, la realidad es que necesito el dinero para cubrir mis necesidades básicas. Una vez que estas están cubiertas, la felicidad realmente la podemos experimentar a partir de otros elementos, las relaciones interpersonales, el espacio de tranquilidad o de ocio que vamos a ocupar, el disfrute de otros elementos y realmente pues podríamos poner sobre la mesa que la felicidad tiene muchos otros componentes que no necesariamente van a estar presentes para pues los recursos económicos. Ahorita me acordé muchísimo de un comercial de hace mucho tiempo que decía, para comprar estas cosas tienes esta tarjeta de crédito, para todo lo demás, ¿verdad? Hay otras situaciones, no quiero hacer como el comercial completo, pero un poco la idea es sí, hay ciertas cosas que vas a necesitar adquirir y te van a dar tranquilidad, pero no necesariamente la felicidad. Muy bien, muchas gracias por tu aportación. Yo a lo largo de las respuestas que ustedes vayan dando, a mí me gustaría ir compartiendo algunas estadísticas que me di a la tarea antes del programa de investigar
no de psicología propiamente, pero sí de los que son expertos en economía, en finanzas, y bueno, sobre el gasto total que uno pudiera tener de ingresos totales familiares, ya sea en pareja, en familia, una sola persona que viva de manera individual. Pues estos datos dicen que el 50% de los gastos se debería de ir en esto que le podrían llamar el gasto corriente, ¿no? Lo que tiene que ver con la vivienda, alimentación, el transporte, los servicios, ¿no? Entonces los gastos esenciales tendrían que ser el 50% mencionado por los expertos. Ahorita les voy a ir desglosando los otros porcentajes para darnos una idea si lo estamos haciendo adecuadamente de acuerdo a los expertos. Ahora iría con la doctora Claudia. Claudia, me gustaría que me comentaras cómo afecta el dinero al bienestar emocional de las personas. Claro que sí. El dinero influye de diversas maneras en el bienestar. Porque una persona, por ejemplo, que tiene estabilidad económica, evidentemente tiene menos niveles de estrés, así como puede reducir la ansiedad. Por ejemplo, todos estos elementos, tener preocupaciones financieras, deudas o falta de recursos para la cotidianidad, para el día a día, como mencionaba la doctora Andrómeda, para el sustento, ¿sí? Eso es una gran fuente de estrés. Es decir, las necesidades básicas deben de estar cubiertas necesariamente, ¿sí? Pero una vez que tenemos estas necesidades cubiertas, o si no las tenemos, puede generar mucho estrés, pero si se tienen cubiertas, de todos modos incide de diversas maneras. Por ejemplo, el poder tener dinero, ¿sí? Nos puede ayudar a generar y a experimentar y adquirir diversos elementos, ¿sí? Y experiencias que puedan contribuir de manera importante a nuestra calidad de vida, a nuestro bienestar físico. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, desde comprar y poder tener o adquirir, ¿sí? Con dinero alimentos, por ejemplo, alimentos de buena calidad, o también, por ejemplo, poder pagar tal vez clases de algo que nos gustaría, ¿sí? Eso es algo que contribuye. No es estrictamente necesario, ¿sí? Tenerlo para poder tener bienestar, porque podemos hacer ejercicio al aire libre, ¿sí? Ya en otros programas hemos tocado justo el tema de la alimentación, de una alimentación buena, ¿sí? Justo aquella variada, que puede incluir frutas de temporada, etcétera. Pues opciones sí tenemos. Sin embargo, con el apoyo de un bienestar económico, pues podemos generar, digamos, una amplitud y diversidad en las opciones que podemos tener. Muy bien, muchas gracias. Les decía que de estos estudios que me di a la tarea de buscar, veía precisamente esta parte que es tan complicado para los mexicanos, porque yo lo he visto, para esto sí no tuve que buscar estudios, ¿no? Una forma no de ahorrar, sino de retener nuestro dinero es a través de las tandas, porque la tanda no te da ningún tipo de rendimiento, no te da ningún tipo de plusvalía, ¿no? Pero es para retener el dinero, ¿no? Pero los expertos, ahí sí recurrí a los estudios, decían que el ahorro o la inversión que uno tendría que hacer de nuestro gasto mensual tendría que ser 20% de lo que nosotros ingresamos. Sin embargo, en estos mismos estudios decían que para eso tendríamos nosotros que ir disminuyendo hasta llegar a cero el pago de las deudas, ¿no? Pero ahorita llegaré a ese punto, pero este dato estadístico del 20% para usarlo en inversión, no en tandas, será muy importante para tener en algún momento, aunque fuera algo mínimo, pero sí, un rendimiento de nuestro dinero que estemos destinados a ahorrar, ¿no? Y siguiendo pues en este orden de ideas, me gustaría preguntarle a la doctora Norma. Norma, ¿el dinero en este sentido podría mejorar las relaciones interpersonales, sobre todo con las personas con las que convivimos a diario como nuestra familia?
Bueno, el dinero nos ayuda indudablemente para nuestro sostén, como lo comentaba la doctora Andrómeda al inicio, nos permite cubrir nuestras necesidades. Al tenerlas cubiertas, pues podemos entonces sí pensar en que podemos disfrutar de ese beneficio económico o de nuestro recurso económico para poderlo aprovechar en las relaciones que mantenemos, por ejemplo, en la familia, con la pareja, y poder disfrutar a lo mejor de un paseo, de un viaje. Y podríamos decir que el dinero pues podría tener tanto un impacto positivo como negativo, ¿no? Porque a veces pudieran estas relaciones estar basadas exclusivamente en el dinero, que muchas relaciones se mantienen basadas en el dinero, ¿no? En lo que los une nada más, ese recurso económico, o bien podría ser favorable y favorecer el bienestar de las personas cuando se aprovecha precisamente para tener espacios de esparcimiento y para poder compartir con los demás, con sus seres queridos, con sus amistades, con las personas, para poder disfrutar juntos de algunas experiencias que les sean gratificantes. Entonces, sí puede contribuir en las relaciones, ya sea de forma positiva o negativa, y pues esto puede favorecer incluso también cuando se comparten en familia esos recursos económicos y se aprovechan para ese intercambio afectivo de muestras de cariño, de convivencia, pues pueden favorecer mucho el bienestar, por ejemplo, de la familia o de la pareja o de las amistades, ¿no? Entonces, tiene su lado positivo. También podríamos ver que pues a veces podría solamente estar basado la relación pues en incrementar esa economía, pero no tener buenas relaciones con los demás, ¿no? Entonces, está en ambos sentidos. Muy bien, muy bien. Aquí me quedé pensando en cuánto dinero la gente que nos escucha cree que tendría que gastar para estos pasatiempos o esparcimiento o cuestiones de diversión, ¿no? Pues estos estudios que les comentaba de economistas, ¿no? Que son datos internacionales, ni siquiera es algo que se ajuste solamente a nuestra economía nacional, ¿no? Justamente es el aspecto con menos porcentaje. Dice, de tu 100% que ganas al mes, con que tú gastes 5 a 10% para cuestiones de esparcimiento y de convivencia en familia, tal vez fuera del hogar, pues solamente este monto podría ser suficiente, y creo que va muy adecuado con lo que nos decía la doctora Norma. Me quedé pensando en a lo mejor un paseo o una caminata, ¿no? Al parque más cercano, ¿no? Estar ahí un tiempo determinado y tal vez comprar algo solamente para pasar ese rato. Es un momento de convivencia, de afianzar los lazos emocionales y pues bueno, pues pasarse un rato que podría ser hasta inolvidable, ¿no? Muchas gracias, doctora Norma. Regresaría con la doctora Andrómeda para que nos comentes. Yo tengo ahí, es como una duda personal, ¿no? Eh, a veces se cree, ¿no? Que con tener más dinero, pues solamente se tienen al alcance más cuestiones, más de más fácil solvencia, ¿no? Pero también con el dinero puede llegar a haber ciertos excesos, ¿no? Y por ahí algún tipo de personas dicen, es que las personas con más dinero a veces llegan a tener más problemas de salud. ¿Esto sería una especie de mito, sería una realidad, o tiene alguna explicación desde el aspecto psicológico, que entre más dinero tengas más excesos y a lo mejor descuides de cierta manera la salud de las personas? Pues es una pregunta muy interesante, porque en realidad todos nos enfocamos o en algún momento deseamos tener un buen ingreso económico que nos permita tener esa tranquilidad de tener, como decíamos hace rato, todo lo básico resuelto, y entonces poder dedicarnos a disfrutar de ese recurso a partir de comer bien, disfrutar a lo mejor una bebida más rica, o a lo mejor tener la oportunidad de tener más tiempo de descanso, de esparcimiento. Pero la realidad es que a veces, conforme vas adquiriendo más recurso económico, si no tienes un buen manejo de tus finanzas personales, o si no tienes una buena educación financiera, la misma
situación de tener un mayor ingreso a veces nos lleva a tener más presión económica por mantener ese mismo ingreso por largo tiempo, a veces también porque generamos más deudas conforme vamos teniendo más dinero. Antes nos alcanzaba, solamente por poner un ejemplo, ¿no? Con 100 pesos, pues ahora gano 1,000 y entonces creo que ya voy a tener más, pero gasto ahora lo equivalente a tener esa cantidad, entonces no habría dinero que nos alcance si no tenemos un buen manejo de nuestra salud financiera. Y algo que también es muy interesante es que cuando le apostamos a que entre más dinero tengamos, vamos a tener una mejor estabilidad, vamos a sentirnos más tranquilos y creemos que el dinero tiene que ver con ese estado de bienestar, en muchas ocasiones la falta de recursos o tener un momento en donde no nos va tan bien económicamente puede generar mucha frustración, puede generar mucha ansiedad y puede generar que las personas tengan muchos problemas y pierden ese estatus económico. Entonces tiene, digamos, un lado positivo, como tener acceso a muchos recursos, como podrías utilizarlo como en un término positivo, vas al médico, te hace chequeos, tienes una buena alimentación, como decía la doctora Claudia hace rato, o por el otro lado, puedes apostarle entonces a que vas a tener más excesos y también por eso descuidar la salud pensando que tienes todo lo que se requiere y que no te va a hacer falta nada. Sin embargo, hay que recordar que sin salud, tanto física como mental, pues no podemos hablar de un bienestar y generaría también pues este sentido de preocupación. Así que me quedo también con una frase que me gusta mucho de hace muchos años de Francisco Gabilondo Soler Cricri, que decía que no es más rico el que tiene más, sino el que gasta menos o el que aprovecha mejor como tal sus recursos, ¿no? Entonces a veces pues valdría la pena detenernos un momento a pensar si realmente el que tiene más va a poderlo aprovechar de mejor manera. Muy bien, doctora Andrómeda, me parece muy importante su aportación, sobre todo porque cuando estuve viendo lo relacionado con la salud, originalmente pensaba que uno tendría que invertir mucho dinero de su gasto mensual, pues para mantenernos con una salud integral, pues de manera óptima, y sin embargo es un porcentaje que se dice que es breve, es de 10% de nuestro ingreso mensual, el dedicado a la salud, y que esto no está en los alimentos, que como había dicho al inicio es el 50% de nuestros ingresos, todo lo que tiene que ver con la alimentación. El 10% hablamos de salud, y pues finalmente creo que es un monto bastante menor y que finalmente va sumando para que podamos estar en las óptimas condiciones, ¿no? Pues bueno, siguiendo con este programa que tiene que ver con la relación del dinero con el bienestar psicológico, ahora me gustaría preguntarle a la doctora Claudia, con este tipo de preguntas medio capciosas que realmente no lo son, sino que muchas personas dirían, bueno, es mejor tener dinero, o porque para tener dinero tendría que estar mucho tiempo trabajando, o es mejor tener más tiempo libre para esparcirme, para hacer cuestiones de pasatiempos, y todo esto para que me lleve pues a un bienestar emocional. Desde su área de expertise, Claudia, ¿tú cuál creerías que sería la respuesta? ¿No es mejor tener dinero o tiempo libre para tener un bienestar emocional adecuado? Mira, es una pregunta importante. ¿Qué es mejor, el tiempo o el dinero? Cabe señalar que no son mutuamente excluyentes, ¿sí? Pero sí es muy importante mantener un equilibrio entre ambos. ¿A qué me refiero con un equilibrio? Si una persona tiene las necesidades básicas cubiertas, alimentación, techo, ropa, ¿no? Si tiene estas cuestiones básicas, entonces a partir de ahí sí, ¿qué es mejor, tener tiempo o dinero? Los estudios y diversos estudios nos señalan que priorizar el tiempo libre por encima del dinero genera mayor felicidad, ¿sí? Es decir, los efectos que puede tener el tener más dinero son pequeños en comparación con los efectos o la felicidad que puede una persona experimentar al tener tiempo libre. Y aquí es muy importante, no solamente es tener tiempo libre por el tiempo libre en sí, sino es también qué hacemos con nuestro tiempo libre, ¿sí? Nuestro tiempo libre lo empleamos para cultivar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras amistades, nuestro espíritu, ¿sí?
Entonces, en este sentido, los estudios nos señalan, y diversos estudios, que justo si se prioriza el tiempo por encima del dinero, esto genera mayor felicidad en las personas. Lo único que sí quiero recalcar es que es importante siempre y cuando tengamos nuestras necesidades básicas satisfechas y cubiertas. Muy bien, Claudia. Pues muchísimas gracias por esta aportación, porque sí es cierto, tenemos que tener un equilibrio. De hecho, esta es parte importante del bienestar emocional, ¿no? Claro que hay varias cuestiones de las que nos componemos, ¿no? La parte de mantener nuestros gastos, de nuestros pasatiempos, de nuestra superación académica o incluso, ¿no? Cuando alguien en casa tal vez está enfermo o tiene una o alguna otra condición, ¿no? La inversión dentro de tu propia casa, quiero cambiar algún mueble, adquirir alguna nueva, tener una nueva adquisición que me pueda favorecer o que necesite en mi vida, pues bueno, finalmente se hace toda un reajuste, ¿no? Eso es algo a lo que creo que la mayoría estamos acostumbrados, ¿no? De ahí vienen frases, ¿no? Apretarse un poquito el cinturón, pero creo que con lo que tú dices es como muy importante buscar el equilibrio. Y ya para ir cerrando este programa de Toma Aliento, me gustaría preguntarle a la doctora Norma, ¿qué impacto tiene entonces la inseguridad, la inestabilidad financiera con la salud emocional? Y de allí que nos puedas también comentar cuáles pudieran ser algunas cuestiones preventivas, ¿no? Para que las personas que nos escuchen y que puedan estar en esta situación, pues bueno, vayan tomando tips que son los que nos gusta compartir en este programa. Claro, doctor. Bueno, pues sí tiene un impacto importante en nuestra salud cuando hay una inseguridad financiera. Regularmente la persona, pues ante esta preocupación de cómo va a cubrir sus necesidades, cómo va a atender estas demandas que muchas veces requieren de un ingreso económico, pues sí hace que la persona esté preocupada. Esto puede aumentar pues niveles de estrés, de ansiedad, incluso depresión o a veces hasta violencia en la propia pareja, violencia en el hogar. Al sentirse muy presionado el padre de familia o la madre de familia por no tener el recurso, pues pudiera darse a veces casos de violencia. Entonces sí influye muchísimo. Es importante pues sí trabajar en esta seguridad económica. Requerimos de este recurso para poder vivir. Es indudable, ¿no? Vivimos en un país que requiere o requerimos de esta economía en este país, pues de alguna manera capitalista, ¿no? Entonces sí lo necesitamos. Tener una seguridad económica, pues de alguna manera nos da confianza, seguridad, tenemos una mejor autoestima, genera sentimientos de esperanza, ¿verdad? Pero cuando no lo tenemos, pues sucede todo lo contrario, ¿no? Puede haber desesperanza, enojo, frustración por no poder tener el recurso para poder cubrir estas necesidades. Pueden deteriorar nuestro bienestar y pues puede afectar emocionalmente a la persona. Entonces, ¿qué podemos hacer ante esta situación? ¿Qué tips podríamos realizar? Pues bueno, primero que todo, pues es pensar en aquello en lo que yo podría emplearme, ¿verdad? En donde podría trabajar, que me permita, como ya lo hemos venido diciendo aquí, tener esta seguridad económica, pero también poder tener estos espacios en donde yo pueda disfrutar de todo eso que estoy generando económicamente, ¿no? Entonces, sí pensar en dónde me puedo emplear. Si de pronto me quedé sin empleo y he estado tocando puertas y no se ha abierto una posibilidad para mí, pues seguir insistiendo, no perder como esta esperanza de poder encontrar un empleo. Hay que diversificarse y a veces también prepararse, ¿verdad? Capacitarse para poder tener mejores oportunidades, mejores opciones y pues pensar en qué soy muy hábil, cuáles son mis destrezas, cuáles son mis habilidades, como lo comento, en donde yo pudiera desempeñarme mejor
y a veces incluso hasta el propio autoempleo pudiera ser una opción para muchas personas que pues son muy buenas a veces en el arte, en la creatividad, en la cocina, ¿no? A veces hay personas que cocinan muy rico y que no necesariamente son chefs y que a lo mejor no necesariamente están en un restaurante de alto prestigio o de cierto prestigio, pero pueden generar su propia economía, a lo mejor, pues no sé, vendiendo a lo mejor los productos en los que ellos son muy buenos preparando. Entonces, estas son algunas opciones que se podrían tener, que pudieran dar esta seguridad y esta confianza a la persona de que tiene lo necesario para poder vivir, porque de alguna manera necesitamos el dinero para vivir. No podemos solventar nuestra vida si no lo tenemos. Muy bien, pues muchísimas gracias por esos tips. Y a mí me gustaría hacer el resumen de los porcentajes que estuve dando, porque creo que también esto es muy importante, ya que a veces las personas creen que, como lo han expuesto ustedes, ¿no? Que tal vez necesitaríamos, pues, como dinero de sobra, y obviamente eso nunca hace mal, nunca hace falta, pero realmente nunca hace falta, nunca está de sobra, pero creo que deberíamos de concientizarnos en disfrutar el momento, ¿no? De disfrutar el momento, de disfrutar nuestras interacciones y disfrutar lo que tenemos en este momento. A lo largo del programa les di algunos porcentajes y era que no superara el 50% de nuestro ingreso total, lo que tiene que ver con el gasto corriente, y decía servicios de nuestra casa, vivienda, alimentación, el deporte, el 20% para el ahorro o inversión, el 10% en salud, el 10% en pasatiempos y esparcimiento y el 20% en el pago de las deudas. Y cuando este pago ya no estuviera o ya no aplicara, aumentarlo al 20% del ahorro, y que eso era en términos generales lo que nos daban las recomendaciones, estos estudios que yo investigué sobre las finanzas. Y bueno, pues espero que haya sido del agrado de ustedes este tema que se llamó, bueno, que tuvo que ver con la relación del dinero y el bienestar psicológico. Y antes de despedirnos, pues me gustaría darle, como siempre, las infinitas gracias a nuestra productora Ingrid Ibarra Cortés, que siempre se encarga de que este programa salga al aire y de hacer los ajustes pertinentes, pues, para que llegue a todos ustedes. Mi nombre es David Jiménez y muchas gracias por su atención. Psicocápsula, expertos de la salud mental, nos comparten